Rubén Vargas está con nosotros. Gracias por estar aquí, señor Vargas. Un placer estar con ustedes. Yo no entiendo cómo la presidenta de la Corte Superior dice, bueno, hay que saber primero si cruzó de manera legal o si cruzó de manera ilegal, porque la orden de impedimento de salida del país efectivamente llegó tarde y eso nos ayudaría de pronto a saber cuánto tiempo estuvo en Colombia y cuánto tiempo utilizó como preámbulo para buscar la manera de seguir buscando pues formas, ¿no?, de escapar de la justicia, porque ya había una alerta de Interpol. A ver, digamos que hay alguna información que ya resulta irrelevante en torno a este sujeto, a este feminicida. Lo concreto, lo real, es que el objetivo es que este personaje ha sido detenido en Colombia por la policía colombiana a partir de una orden de detención internacional que se ha tramitado a través de Interpol. Entonces, en el marco de esa orden de detención emitida por una autoridad judicial peruana es que se detiene, que la policía colombiana detiene a este personaje. Ahora bien, ¿qué debió haber pasado después de esa detención en Colombia por la policía colombiana? Como hay muchos precedentes de situaciones en donde están involucrados delincuentes de todo tipo, la relación de la policía colombiana con la peruana siempre se ha caracterizado por ser una relación bastante estrecha, hermanada, de una cooperación permanente. Sí, no, y además la apertura a los medios de comunicación, señor Vargas, porque nosotros cuando conocimos la noticia a través de nuestro equipo de investigación, llamamos, ¿no?, a quienes manejan el área de prensa de la policía colombiana y la apertura fue total. De hecho, grababan videos y lo mandaban a canales de televisión para que nosotros tuviésemos una respuesta oficial por parte de aquellos que habían formado parte del seguimiento y la captura de Sergio Tarache. Pero de pronto, silencio sepulcral, Ahora, ya nadie habla nada. Entonces, la parte policial, la detención y los tratos y las relaciones entre las policías para que este sujeto sea expulsado estaba encaminándose, digamos, esa era la decisión administrativa migratoria que había decidido la policía colombiana. Es más, si revisamos y hacemos una línea de tiempo, los mensajes de Twitter que sacaron del sector interior del Ministerio del Interior en el Perú, se señala de que en breves minutos, en breve tiempo, iba a ser expulsado este feminicida. Cuando se conoció la captura. Sí, claro, pero 3 días después no sabemos si va a ser expulsado o extraditado. Claro, entonces lo que ha pasado a partir de la captura y la decisión de la policía colombiana de expulsarlo, hubo una intervención política del gobierno colombiano para que esto se paralice y obviamente esto se convierta en un factor que enturbie más, que perturbe más la relación diplomática en el que estamos con el gobierno colombiano. Lo que quiero decir es que para el presidente de Colombia, para el señor Petro, está utilizando este feminicida para complicar más la relación entre Perú y Colombia. Algo así como un trofeo de guerra con el cual puedo manipular ciertamente al Perú para lo que eventualmente pueda querer pedir. Lo que pretende decirnos es que en Perú probablemente en la lógica del señor Petro no hay garantías para el juzgamiento de un... Pero por Dios, estamos hablando de un feminicida. Pero en efecto estamos hablando de un delincuente, de un feminicida. Y como te decía, en varias otras ocasiones la policía peruana detuvo a delincuentes colombianos que se atrevieron a entrar al Perú huyendo de la justicia colombiana. Acá se les detuvo y se les expulsó inmediatamente. Inmediatamente, de acuerdo. Lo mismo ocurrió en Colombia, cuando delincuentes peruanos fueron a Colombia escapando de la justicia peruana, la policía colombiana los capturó y los expulsó. Bueno, hay acuerdos y hay, evidentemente... Hay muchos precedentes y acuerdos del trabajo bastante fluido entre ambas policías. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, lamentablemente, es la injerencia política, la decisión política del gobierno colombiano de poner un manto de duda respecto al tratamiento que se le daría a este feminicida en el Perú. Pero lamentablemente estamos hablando de un personaje que quemó viva a una peruana en una plaza pública. Donde lo vieron cientos de personas. Exactamente, y eso es noticia pública internacional. Y creo que hace mal el gobierno colombiano en estar poniendo manto de duda o obstaculizando la expulsión de este personaje. Claro. Yo creo que necesitamos la sociedad civil, especialmente aquellas organizaciones que levantan la bandera de la defensa de los derechos de la mujer con toda razón. Necesitamos decir las cosas claras y exigir al gobierno colombiano la expulsión inmediata de un personaje que no puede convertirse en un factor de discordia, disputa o de un problema
de un problema político o de cancillerías. Eso es absurdo. Por lo tanto, la foto que hemos visto, ¿no?, donde aparece el comandante general de la policía, ¿no?, Angulo, con el coronel Raúl Vera Moreno, el agregado policial de la Policía de Colombia, no dice mucho, porque esto ya a nivel policial terminó, acabó esa instancia. Exactamente. Y ahora, de lo que depende, y según usted, es un hecho ya establecido, por lo que manifiesta, es que la decisión la tiene el propio presidente de la República. El gobierno colombiano, exactamente. Es más, te comento que yo tuve una conversación con amigos de Colombia que han estado bastante cerca a este proceso de este feminicida, y ellos me comentaron, tengo fuentes colombianas que me comentaron que la decisión de la policía era expulsarlo inmediatamente, pero recibieron la intervención del gobierno colombiano para que esto se paralice. Entonces, definitivamente hay una injerencia y una intervención del gobierno para enturbiar, para perturbar este proceso que debiera ser de mero trámite administrativo. Sí, no, además por un tema de sensibilidad, ¿no?, de calidad humana, más allá de los entredichos políticos, más allá de la mala relación o de la pésima gestión que para ti hace Dina Boluarte y para Dina Boluarte ejecuta Petro como presidente de Colombia. Aquí estamos hablando de un asesino de mujeres que mató en el Perú a una peruana, por más venezolano que sea. Entonces, ¿qué haces tú para ayudar, no al presidente o la presidenta de turno, ayudar a la sociedad peruana a que pueda creer en su justicia? Lo único que está consiguiendo el gobierno venezolano al proteger... Colombiano. El gobierno colombiano al proteger a un feminicida como este sujeto es, lamentablemente, darle un manto de impunidad. Una impunidad que es absurda, especialmente por lo alevoso, por lo violento que fue la muerte de su víctima. Entonces necesitamos, por supuesto, que se le juzgue acá con el debido proceso, pero no hay otra pena que no sea la cadena perpetua. De acuerdo, pero yo pregunto, si esto ya se está manejando a través de temas netamente políticos, el asunto ya se politizó, por medio de cancillerías que ven la parte diplomática, ¿no podrían encontrar algún tipo de entendimiento? Yo creo que sí, digamos, todavía estamos con un margen cada vez más pequeño, pero todavía existe ese margen como para que la Cancillería, y entiendo que está haciendo su mejor esfuerzo para presionar y para conversar, para negociar, en fin, para que este personaje sea expulsado. Pero igual me resulta inconcebible que se tenga que tramitar, negociar, exigir, rogar, suplicar para que manden a un feminicida de regreso al país donde mató a una mujer. Bueno, esa es la situación. Es increíble. Esa es la situación. Lamentablemente esa es la situación, y lo que si hasta el día martes no se consigue la expulsión de este personaje, entonces lo que corresponde es, lamentablemente, el tortuoso y largo proceso de la extradición activa. Que puede durar 2, 3 años. Puede durar eso la vida. Tiempo, exactamente. Eso puede durar 6 meses, 1 año, 2 años, hasta 3 años, en fin. Ese es un tema absolutamente engorroso y que no corresponde al crimen que ha cometido. Y que efectivamente, porque para que la gente nos entienda, cuando se lleva a cabo un proceso de extradición es porque hay una investigación en curso donde hay un sospechoso y el Ministerio Público, la Fiscalía de un país, en este caso de Perú, tiene elementos de sobra para determinar que esa persona tiene que formar parte de un proceso, de un juicio oral, y que por lo tanto tiene que venir, o que cometió un delito, pero como es alguien que ha ocupado un cargo público, ha sido un presidente y demás, tengo que convencer a la justicia del otro país que lo que yo estoy diciendo es cierto, para que digan, ok, nosotros nos manejamos en función de nuestras normas, tenemos nuestras propias reglas de juego. Pero este es un tipo que hemos visto corriendo, escapando de la zona del crimen luego de haberle prendido fuego a una mujer. Un feminicidio absolutamente planificado. Totalmente. Fue a comprar el combustible a un grifo, compró el combustible, regresó y cometió el asesinato alevoso. Entonces no estamos hablando de una situación, de un accidente en donde terminó muerta la señorita, sino estamos hablando de un acto planificado en el que a sabiendas compró el combustible y utilizó para quemarla viva. Entonces definitivamente acá esto es un tema que tendría que tratarse a nivel solamente policial, pero vamos a esperar hasta el día martes. Ojalá nos equivoquemos y finalmente el gobierno colombiano lo expulse. Precisamente para eso yo reitero, creo que es absolutamente necesario que la sociedad civil, que las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer se levanten, se pronuncien y exijan al gobierno colombiano que esto tendría que estar más allá de las ideologías y de los problemas diplomáticos. Totalmente de acuerdo. Esto es un hecho criminal, alevoso, que afectó a la dignidad no solamente de la mujer peruana, de la mujer, y creo que necesitamos que este acto sea reivindicado. Nos conviene, hizo bien la presidenta Dina Boluarte en salir a decir que está vigilando la entrega rápida al Perú de Sergio Tarache, o más bien cree que esto ha molestado aún más al gobierno colombiano y llevando un asunto que nada tiene que ver
con política a un terreno que ya está politizado. Creo que lamentablemente, como dijiste, como dices, ya está politizado. Desgraciadamente. Está politizado y creo que sí, está bien que la presidenta se pronuncie y señale de que está atenta al desenlace. Es importante que, que el gobierno colombiano, que los políticos en Colombia sepan que la preocupación de la máxima autoridad en el Perú está presente sobre este caso, ¿no? Lo que yo no entiendo es cómo si a nivel policial, digamos, donde muchas veces el acceder a información es ciertamente complicado porque recién se inician las indagaciones preliminares, iniciales, pues sí hayamos podido tener videos, información de muy buenas fuentes, y a nivel fiscalía ni siquiera hay una manifestación a esas alturas, después de 3 días de haber sido capturado y ya en manos de las autoridades colombianas. Sergio Tarache ha tenido que declarar, dar un testimonio y eso estar escrito. Yo me pregunto, ¿el Ministerio Público peruano tendrá eso? ¿Habrá ahora mismo algún tipo de conversación, comunicación fluida entre ambas fiscalías? A ver, yo creo que sin duda que la Fiscalía tiene ya material que ha investigado sobre el caso. Y digo esto a partir de la última decisión judicial del juez de dictar la prisión preventiva sobre este sujeto. Y la prisión preventiva se dicta a partir del pedido del Ministerio Público, de la Fiscalía y del expediente que se ha armado, que se ha abierto sobre este caso. Entonces, alguna información sin duda que ya tienen un expediente que ha sustentado la prisión preventiva. Sí, pero ahora, el Perú en realidad a través del Ministerio Público no ha respondido como se debía en el momento indicado, porque el Poder Judicial lo único que hace es decir ante una solicitud de la Fiscalía sí o no. Piden impedimento de salida del país cuando el tipo ya estaba afuera. Totalmente de acuerdo. ¿Esta orden de prisión preventiva viene de cuándo, señor Vargas? 5 días después del hecho. Entonces, no, definitivamente ahí hay un acto absolutamente indolente que tiene que ser sancionado por los órganos de control interno del Ministerio Público. Digamos, una situación similar también ha pasado con el caso de Marta Guatay, porque, sin ánimo de salirme del tema, pero la denuncia del procurador público en el caso de Marta Guatay por el atentado en Tarata fue el 2017. ¿Ya? Y la orden de detención, la prisión preventiva, fue el 2023. Sí, claro, les dan la vida para que hagan lo que les dé la gana. Te vas del país. Hay un serio problema y necesitamos pedir explicaciones a algunos fiscales que no están haciendo su trabajo como corresponde. Y hay serios problemas en cuanto a la inseguridad ciudadana. Yo me voy a escapar ahora del tema, ¿no? Del que venimos hablando, de Sergio Tarache y demás, si me lo permite, porque lo que ha pasado hoy con este sereno en Surco realmente nos tiene a todos consternados. 1, por el nivel de violencia y 2, porque otra vez se pone sobre el tapete, ¿no? Y se permite dar apertura al debate, a la polémica sobre si se debería permitir que serenos utilicen armas no letales o incluso armas letales, como lo ha dicho hoy el alcalde de Surco. ¿Qué cree usted al respecto? ¿Que deberían de darle armas de fuego a los serenos en vez de repotenciar la policía, la institución y tener las municipalidades una mejor comunicación con la policía? A ver, 2 cosas antes de responder a tu pregunta, Juliana. Número 1. Lamento ser aguafiestas o voy a probablemente decir lo que voy a decir no sea muy popular. Entiendo digamos, la actitud osada del sereno en hacer lo que hizo, pero es exactamente eso lo que no se debe hacer. Eso nunca debió haber pasado. Eso no es ser valiente, eso es ser imprudente. El sereno nunca debió haber enfrentado a un delincuente armado. Ni siquiera la policía. La policía tiene un arma de reglamento y tendrá que usarlo en situaciones como esta. La policía debió llegar a reducirlo. Pero nadie, ningún civil, ningún sereno puede enfrentar en esos términos a un delincuente armado. Señor Vargas, ¿pero qué se hace si este sujeto había robado 2 horas antes? O sea, ya había cometido un crimen. Serenazgo empieza a seguirlo y encuentra el vehículo que utilizaba para movilizarse, que es esta motocicleta. Entonces, ¿por qué la policía no estaba ahí? De acuerdo. Entonces, el segundo tema que quería conversar, como hacer la reflexión antes de responder a tu pregunta de la necesidad de que los serenos tengan armas letales o no letales. Necesitamos, por supuesto, que ese trabajo en conjunto entre el sereno y la policía, lo que se conoce como el patrullaje integrado, tiene que repotenciarse, tiene que fortalecerse, tiene que estar presente. Ese patrullero que bajó con este sereno que se lanzó contra este delincuente armado tendría que haber sido un patrullaje en donde esté un policía y un sereno.
Si había la denuncia de que este delincuente estaba cometiendo sus fechorías, estaba asaltando, entonces definitivamente la reacción, la respuesta, el auxilio tendría que haber sido una unidad de serenazgo con un policía más en su interior para que realicen la intervención que corresponda. Entonces, en conclusión, Juliana, creo que es necesario que los alcaldes tomen con un poquito más de seriedad la capacitación a sus serenos. Nuevamente, por supuesto que hay que saludar el arrojo de este sereno, pero eso no se debe hacer. No debió pasar, pero yo sí ahí no coincido cuando usted considera que no ha sido un acto valiente. Yo creo realmente que ha sido tan valiente que puso en riesgo su vida a tal nivel que ahora mismo no sabemos si va a sobrevivir porque ha recibido 2 impactos de bala en la cabeza. De pronto es la impotencia, ¿no? De ver todos los días cómo estos malditos roban, secuestran, persiguen mujeres, violan, hacen de las ciudades un lugar inseguro de los distritos y la policía no llega y están ellos de pronto con muy pocos recursos, con muy poca logística también para operar, para trabajar. Ya saben que el tipo al que tienen al frente robó, la policía no llegó, me lanzo a ver qué puedo hacer. De pronto creyó que ni siquiera tenía un arma, ingenuo, pero yo sí creo que valiente. Yo no lo haría, yo me escondo en el carro si tengo a una persona y yo no estoy armada, yo no tengo la capacidad y la herramienta de defenderme. Entiendo, Juliana, entiendo. Sin embargo, lo que queremos es que nuestros serenos valientes estén vivos, estén vigilándonos, nos estén ayudando, nos estén auxiliando y no sean víctimas de estos delincuentes armados. Entonces, creo que es necesario, en efecto, empezar a hablar cuál es el papel del serenazgo en este crítico problema de inseguridad en el que estamos. Creo que es necesario que los serenos estén mejor capacitados en sus responsabilidades, en sus protocolos de actuación en cada circunstancia, número 1. Número 2, es importante que los serenos tengan acceso a armas no letales. Sí, señor, sí es absolutamente necesario, especialmente porque son los serenos los que van en auxilio más rápido y la población y el vecino recurre a ellos con mayor frecuencia más que a la policía. Entonces necesitamos que el sereno tenga alguna logística básica como armas no letales y sea capacitado en el uso de ellas, por supuesto que sí. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que no podemos cruzar una línea que sería muy difícil y que probablemente entremos a un escenario de retaliación de la violencia, es decir, de generación de más violencia al entregar armas letales a los serenos. Necesitamos hablar, por supuesto, de cómo hacemos para que la policía responda a esta gravísima crisis de inseguridad. Ese es un tema, por supuesto, de fondo que encantado de conversarlo cuando sea necesario. Pero sí, es absolutamente importante que los serenos estén capacitados, que usen armas no letales, estén capacitados en ellas y que la policía acompañe al serenazgo en esto que se conoce como el patrullaje integrado. Muchas gracias, señor Vargas, por haber estado con nosotros en el programa, hablando de todos estos temas que preocupan y que deberían de ser prioridad, ¿no? Y que deberíamos de entender todos que también hay responsabilidad de parte de la sociedad civil que tiene que denunciar, que tiene que buscar la manera también de no naturalizar ciertas acciones que luego terminan convirtiéndose en eventos violentos que acaban con la vida de tanta gente. Gracias por solamente un segundo. Y hay que recordar que estamos saliendo de un gobierno en el que la Policía Nacional estaba comandada por generales que su principal objetivo era proteger a miembros de una organización criminal liderada por Castillo. Hay que empoderar a la policía, exactamente, ¿no? Estamos saliendo de un gobierno en el que el ministro del Interior de facto era un personaje conocido como el Español. Lo que estamos viendo ahora, el desborde de la violencia, es por todo ese desmadre. Pero la violencia viene desde hace rato. Pero estamos ahora en una situación mucho más desbordada. De hecho que y necesitamos que la policía, por supuesto, se fortalezca. Ojalá ese anuncio que hizo el gobierno, el primer ministro, de que iban a entrar a un proceso de reforma y de limpieza de la policía, no sea solamente un anuncio vacío de contenido, sino necesitamos saber de qué se trata eso. Si hablamos del premier y hablamos de los ministros, ahora mismo no tienen ninguna presión ni siquiera por parte del Congreso para tomar acciones inmediatas, porque el Congreso ni siquiera los interpela, no los va a censurar, no va a pedir la cabeza de nadie, porque mientras continúe vigente este gobierno, ellos se aseguran sus curules hasta el 2026. Hay ahí también una negociación de facto. Entonces realmente estamos en un serio problema. Estamos en un serio problema y eso es lo que preocupa. Gracias. Encantado. Gracias por haber venido.